Vamos a dar comienzo a este segundo panel de la tarde. Obviamente, después de tomar café, algunos han desertado. No cabe duda que nos hicimos un buen análisis económico de la situación, ¿no es cierto?, como para haber entregado un ticket, en fin, pero ya lo haremos en otra oportunidad. Voy a dejar pendiente para el final, para la hora de las preguntas, una pregunta rezagada que llegó, pero que la verdad es decepcionante. ¿Qué es análisis económico del derecho? Sí, es decepcionante. Bien, pero algunos de ustedes tendrán la gentileza de responder esta pregunta al final. El profesor Jesús Alfaro Águila Real, abogado, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, estudios de postdoctorado en Heidelberg y Chicago, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid. Él tiene entonces la palabra en la primera intervención de la segunda parte de este seminario. Muchas gracias y, por supuesto, reiterar el agradecimiento y el honor que supone poder dirigirme a ustedes esta tarde. Y enlazando con el profesor Bullar, lo que ha explicado el profesor Bullar, entre las asunciones, que ha hecho varias, en su extraordinario ejemplo de los lápices de labios y las maquinillas de afeitar, una asunción que ha hecho también es que ahí había un mercado entre las mujeres y los hombres que estaban ahí. Él no les ha dicho que estaban todos en el mismo sitio, que podían comunicarse entre ellos, que ninguno de ellos recurría a la violencia de forma sistemática, que todos eran más o menos fuertes o más o menos débiles. Ha prescindido de todo eso porque ha supuesto que ahí había intercambios y que se producían intercambios. Y una vez que ha supuesto eso, le es muy fácil, bueno, a otros no les sería tan fácil como a Bullar, pero le es fácil en explicar la conducta de esas personas en términos de racionalidad. Lo racional en una situación de mercado es que las personas intercambien, porque intercambiando mejoran su situación y se produce una mejora de la asignación de los recursos. Pero en el mundo real, y sobre todo hasta hace muy poco, la situación esa de los mercados era la excepción, no era la regla. No hay mercados en la mayoría para la mayoría de los habitantes del mundo, quizá todavía hoy, no hay mercados, no hay sitios donde puedan intercambiar lo que tienen por lo que necesitan. No hay mercados. Los países pobres son pobres porque no tienen mercados. Los países ricos son ricos porque tienen mercados. ¿Cuál es la causa y el efecto? Yo creo que la causa es que son pobres primero y cuando se hacen ricos tienen mercados y al tener mercados se hacen más ricos y más ricos y más ricos y más ricos. Pero si no tenemos el mercado, hay que crearlo, en primer lugar, hay que crearlo. Y les digo una cosa, no se crean espontáneamente. Hace falta mucha acción colectiva, mucha intervención pública, mucha intervención del Estado para asegurar que los mercados pueden florecer. Eso por la acusación al análisis económico del derecho de que es parte de una perspectiva liberal o ultraliberal. Y ahora yo de lo que voy a hablar brevemente es de un aspecto de la actuación en el mercado que presupone también, como el ejemplo de Bullar, presupone que el mercado existe y que el mercado está funcionando. No hay publicidad, que es de lo que voy a hablar, en ningún entorno en el que no haya un mercado que funciona ya relativamente de forma competitiva. Es decir, donde la mano invisible del señor Smith, de Adam Smith, está ya presente, orientando la persecución egoísta del interés de cada uno hacia el bien común. Y de lo que voy a hablar es de la publicidad engañosa. Lo que voy a tratar de explicar es qué criterios debería utilizar un juez o la autoridad de competencia, quizá,
para determinar si debe prohibir una publicidad por engañosa. La pregunta más inicial pasa por decir que la publicidad engañosa la queremos prohibir porque los mercados no pueden funcionar competitivamente si los consumidores son engañados. Porque si los consumidores son engañados, no están tomando las decisiones que ellos quieren tomar, que maximizan su utilidad, porque están engañados. Si la señora del ejemplo de Bullar la mujer del ejemplo de Bullar quiere el lápiz de labios y el varón que por una rara cosa quiere el lápiz de labios, puede engañarle dándole la maquinilla de afeitar y haciéndole creer que le está dando el lápiz de labios. Bueno, pues en ese caso la decisión del consumidor no sería racional y no se conseguiría la asignación eficiente de los recursos, porque la gente no estaría comprando o adquiriendo lo que maximiza su utilidad. Por tanto, todos los derechos del mundo prohíben la publicidad engañosa. Y todos los derechos del mundo utilizan para prohibir la publicidad engañosa lo que llaman en Alemania una cláusula general. Dicen, queda prohibida la publicidad engañosa. Que se entenderá por publicidad engañosa, suelen decir casi todos los derechos, aquella que induzca error a los consumidores sobre las características del producto, el precio, sobre todo lo que tenga que ver, las cualidades del producto. Pues bien, cuando los jueces alemanes se enfrentaron a esa norma, lo que dijeron es, bueno, ¿y cómo decidimos si una publicidad concreta induce a error? Y pensaron, bueno, preguntemos a la gente, oiga, cuando yo le enseño este cartel, ¿usted qué cree? ¿Que las pilas, las baterías van en el producto o que hay que comprarlas aparte? O cuando usted ve este anuncio de un depósito bancario ¿usted cree que el tipo de interés que le da es el 5%, el 4% o el 3%? Es decir, hacen una encuesta entre consumidores, ven si hay un porcentaje de consumidores que se han equivocado, que no han dado la respuesta correcta, y deciden, en función de eso, que la publicidad es engañosa y la prohíben. Bien, frente a esa interpretación de la cláusula general, los gringos, siempre más funcionalistas, adoptan otra y dicen, vamos a ver, ¿qué es la publicidad? Económicamente, la publicidad es información. Ustedes dirán, las empresas que hacen publicidad no hacen para darnos información, lo que tratan es persuadirnos de que compremos su producto. O lo que tratan es de recordarnos lo buena que es su empresa, que tengamos en la cabeza siempre el nombre de su empresa y lo asociemos a calidad. Eso es lo que buscan cuando hacen publicidad. No buscan informarnos. Pero la mano invisible les hace que nos informen a través de la publicidad, porque se dan cuenta que como nosotros pensamos eso, de toda la publicidad, la única forma de que atendamos y de que les hagamos caso es que algo de información nos den en la publicidad. Luego, prohibir la publicidad no es una comida gratis, no es un almuerzo gratis, que diría Milton Friedman. No es un almuerzo gratis porque es verdad que al prohibirla eliminamos engaño y eliminamos decisiones irracionales de los consumidores, pero también estamos eliminando información del mercado, estamos reduciendo la información disponible en el mercado. Y la información es lo que los economistas llaman un bien público. ¿Qué quiere decir un bien público? Que el que produce la información no se apropia de todas las ventajas derivadas de la información que ha producido. Por ejemplo, cuando Danone es la primera marca de yogures en Chile, Activia sí que es una marca conocida, bueno, pues cuando Danone hace publicidad del yogur, nos dice que tomar yogur es muy bueno para la digestión, facilita la digestión, permite la absorción, en fin. Naturalmente, eso lo produce cualquier yogur, no los yogures Danone, cualquier yogur.
pero Danone, naturalmente, no se puede aprovechar de la información que da a los consumidores sobre las bondades del yogur, porque yo, informado de esas bondades, compraré Danone o de cualquier otra marca, según el precio o cualquier otra cosa. De manera que no es raro que Danone diga, ¿el yogur Activia le ayuda a digerir? ¿El Activia solo? No, todos los yogures producen ese efecto. Pero Danone no va a trabajar para la competencia, no va a invertir para que compremos productos yogures de otra marca. Piensen en los huevos. Los huevos tienen colesterol. ¿Les han dicho alguna vez en un anuncio de huevos que los huevos tienen colesterol? No, porque ningún fabricante o productor hace publicidad de las cualidades negativas de su producto. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque nos debe llevar a prohibir la publicidad solo, no cuando pueda inducir a error. Eso no es suficiente, porque a algunos consumidores les inducirá a error, pero a otros les proporcionará información útil. Y por lo tanto, no tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Limitemos la prohibición. Solo cuando la publicidad engañosa pueda causar un daño al consumidor es cuando debemos prohibirla. ¿Y cómo distinguimos entre el error, que induzca error, y el daño? Veamos cómo se comportan los consumidores. Y dice, bueno, ¿qué se va a ir el juez ahí a hacer un estudio de comportamiento de consumidores? No, es sencillo. Por ejemplo, según el tipo de producto. Si alguien engaña en un producto que la gente compra habitualmente, que llaman los economistas productos de experiencia, entonces no pasa nada, porque me gasto 1.000 pesos en comprar el producto, lo pruebo y si no me gusta, la segunda vez me compro de otra marca. Por eso esos fabricantes nos regalan muestras, los de esos productos nos regalan muestras. Si es un producto que se invierte mucho en seleccionar entre las ofertas del mercado, lo que tenemos que hacer es fomentar la aparición de información que contrarreste las mentiras o la publicidad engañosa, porque esa es una forma más barata de atacarla. Y les pongo un ejemplo que a mí me pareció extraordinario cuando ocurrió. En España, hace unos cuantos años, empezaron a comercializarse leche de vaca desnatada. Esto nos parece a todos normal, pero hace 20 años en España no había leche desnatada, solo había la leche con la crema normal, la crema. Y entonces el primero que empezó con una marca muy conocida, hizo una publicidad que decía, leche Pascual, todo lo bueno de la leche sin nada de grasa, de crema, dicen ustedes, sin nada de grasa. Ah, muy bien. Eso era publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque la leche de vaca tiene vitaminas que se llaman liposolubles, es decir, que están disueltas en la grasa. Y por lo tanto, cuando tú extraes la grasa, también se pierden las vitaminas. Entonces, una asociación de consumidores presentó una demanda pidiendo que se prohibiera esa publicidad por engañosa. Pero no ocurrió así. Ocurrió que un competidor lanzó una campaña de su propia leche desnatada diciendo, con unas señoritas que iban envueltas como si fueran vitaminas y que se tiraban a la piscina, a una piscina, y entonces decía, el anuncio decía, cuando se le quita la nata a la leche, se le quitan también las vitaminas A y D. Por eso, Puleva le añade vitaminas A y D. ¿El resultado cuál fue? Que la gente se dio cuenta, aprendió una cosa, yo no sabía hasta ese momento que había vitaminas liposolubles y que se perdían con el proceso de... ¿Y cuál es el resultado para los consumidores? Esa publicidad engañosa de Pascual generó una reacción por parte de la competencia que contraatacó con una campaña publicitaria, al final de la cual los consumidores estaban mejor. ¿Por qué?
porque ahora estaban más informados acerca de las características de la leche desnatada, de la otra leche, y gratis. Habían sido los propios competidores los que habían proporcionado. Y eso, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si podemos esperar que sean los competidores los que deshagan el engaño, no debemos prohibir el engaño o la publicidad engañosa, digamos, jurídicamente, a través del derecho. Y la segunda moraleja de esta distinción entre publicidad engañosa como aquella que induce a error y publicidad engañosa como aquella que causa daño al consumidor, digo, la segunda moraleja es que hay una característica de todos los productos que los venden prefieren no mencionar, porque es una característica negativa que comparten todos los productos, y es que cuestan, que tienen un precio. ¿Eso qué quiere decir? Que como nosotros nos merecemos, nuestro cerebro nos dice que nos merecemos que nos den todo gratis, sin pagar nada a cambio, los que nos tratan de vender algo no nos dicen lo que cuesta. Eso es una tontería. Decirle a alguien, si tú quieres sacarle a un niño, conseguir que haga algo, no le expliques lo que cuesta hacerlo. Y tampoco nos dicen el precio. De manera que, ¿quiénes creen ustedes que van a utilizar referencias al precio en su publicidad? Naturalmente los entrantes, los nuevos entrantes en el mercado. El incumbent, el que está instalado en el mercado, la empresa dominante, nunca hará referencias al precio de su producto. Y el nuevo entrante, como sabe que es lo más eficaz, normalmente él tratará de referirse a que su producto es más barato que el del nuevo entrante. Y entonces, que el del incumbente. ¿Y el incumbente cómo responderá? Si tiene buenos abogados, pondrá, incluso a las asociaciones de consumidores, las utilizará para poner una barrera de entrada al nuevo entrante, acusándole de realizar publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque fijar el precio de forma no engañosa en absoluto, que no pueda inducir a error de ninguna clase, es muy difícil. Sobre todo piensen en un anuncio, un comercial en la radio, que son 5 segundos, o en un comercial de televisión, que son 25 segundos. En un anuncio en el periódico, en la prensa, se pueden dar los detalles. De manera que... 4 minutos, profesor. Pues voy terminando ya. De manera que piensen en uno de los fenómenos más extraordinarios de apertura de la competencia en un mercado, que fue tan extraordinario porque se produjo en España y se trasladó a América. Y me refiero a la liberalización del sector bancario que ocurrió en España a finales de los 80 y durante la década de los 90. Y esa liberalización se produjo porque hubo 2 bancos, el Santander y el BBVA, que rompieron el cártel que había entre los grandes bancos en España. Lo rompieron porque se liberalizó la regulación y entonces empezaron a competir. Y el Santander lanzó una campaña que se llamaba la superhipoteca y la supercuenta. La supercuenta. Y la supercuenta, con unos anuncios, hasta un 13%, fíjense cómo estaban las cosas, hasta un 13% de interés daba. Tremendo, un 13% de interés. En la letra pequeña abajo, bueno, esto si usted tiene durante más de un año, esto significa una tasa anual efectiva de 300.000, pues es un 7, si es aquí es un 8,5, si es aquí es un 5,5, y si tiene usted 100 millones de pesos durante la edad, entonces sí que le doy el 13 por el último 10 millones y tal. Era engañosa, se deshacía el engaño del 13, el 13 aparecía así de grande. Pero captó 600.000 millones de pesetas en una semana, de pesetas, no de euros. En una semana. La competencia se volvió loca y muchos dijeron, bueno, vamos a ver si se estrella, porque está pagando. Uno le puso una demanda por publicidad engañosa, diciendo que en realidad no era el 13%, que era un punto más bajo. El BBV
estuvo espabilado y reaccionó. Como no podía replicar eso, reaccionó con el libretón, que se llamó el del elefante, que es el símbolo, me parece que es un elefante. En Colombia, por ejemplo, es un elefante. Y ahí que ofrecía premios por ahorrar, un apartamento en la playa, coches, premios muy buenos, de mucho valor. Esos dos, en pocos años, se hicieron con el mercado español. Los dos estaban haciendo publicidad engañosa. Los dos estaban haciendo publicidad en torno al precio. Y los dos deshacían el engaño en letra pequeña, que no leía el consumidor, por supuesto. Pero los dos contribuyeron a mejorar la vida de los consumidores, que pasaron de no cobrar nada por sus depósitos a tener una remuneración de mercado por esos depósitos. Esos dos bancos eran los más pequeños de los 7 grandes que había en España en ese momento, y pasaron a ser los dos más grandes a mucha distancia de los demás. Por tanto, la moraleja, y termino ya, perdón, la moraleja es que en materia de publicidad engañosa, la posición no debe ser, bueno, esto podría entenderse así, esto efectivamente, aquí hay... No, pensemos, ¿esto daña a alguien? ¿Esto le está dañando a los consumidores? Y 2, ¿quién me pide que anule, que prohíba la publicidad? Y si puedo sospechar que es el incumbente, el dominante, entonces directamente le mandamos a otra parte distinta del juzgado o de la autoridad de competencia. Porque el sistema jurídico lo aprovechan especialmente los incumbentes para elevar barreras de entrada y reducir el nivel de competencia y el bienestar de los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Presento a continuación a don Pablo Salvador Coders, abogado y economista, doctor en Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra, fundador y senior editor de INDRED, miembro de American Law Institute, del European Law Institute y de la International Academy of Comparative Law. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Mitra de Andorra y director general del Derecho del Departamento de Justicia en Cataluña. Agrego a todos estos títulos su condición de traductor no oficial del idioma inglés que adquirió hoy día en una reunión que tuvimos en la Dirección de Estudios. Suya la palabra, profesor, y 4 minutos antes le avisaremos. Muchas gracias, presidente. Es un honor, es un privilegio estar en Chile, estar en la Corte Suprema de Chile, estar con todos ustedes, muy, muy sinceramente. Yo soy el último y no quisiera hacerme odiar, por lo tanto, si de hablar de algo, hablaré del análisis económico, de aquello que hacemos, de aquello que prometemos hacer o no hacer, pero que no queremos que sea derecho, queremos que sea divertido, queremos que sea amistoso, queremos que sea agradable. Es decir, yo les voy a hablar de lo que se llama las relaciones de complacencia, esas relaciones que tenemos entre personas que son nuestra gente, entre amigos, entre amantes, en la familia, entre compañeros de trabajo, de profesión u oficio, y que enseguida veremos que conforman algo así como el 30% del Producto Interior Bruto. Claro, eso llama mucho la atención al inspector de Hacienda, al fisco, llama mucho la atención al regulador, porque usted está prestando su coche muchas veces. No lo estará alquilando, usted está prestando o dejando que entre gente a su casa que viene de España o que se va a España, no lo estará alquilando. Usted está compartiendo muchas cosas, no estará defraudando al fisco, no estará contratando a alguien sin pagar seguridad social. Es decir, yo voy a hablar de la buena vida, esa que surge de relaciones no exigibles en derecho, y de las fronteras entre esa buena vida y la mala vida del trabajo
ni la maldición divina del trabajo que debemos realizar porque nos hemos de ganar la vida. Es decir, yo voy a hablar de nuestro modo de vida y voy a intentar distinguirla de nuestros medios de vida. Y como les he dicho, el análisis económico nos permite ver que la buena vida, el ocio, el trabajo no pagado es muy importante, es el 30% del PIB en Francia. Quizá más en España, estoy seguro de que bastante más en Chile. Pero no es solo economía informal, es relaciones informales no exigibles en derecho. Relaciones que no dan lugar a una pretensión justiciable. Y eso interesa mucho a la justicia, al gobierno, al inspector de Hacienda, al inspector fiscal, al guardián de las costumbres. Bueno, los antropólogos y los psicólogos sociales distinguen entre la esfera del intercambio, que es la esfera donde se encuentran los contratos exigibles en derecho, sean de trabajo, sean comerciales, sean de relaciones inmobiliarias, de cualquier tipo. Los contratos entre personas y organizaciones, personas jurídicas o entre organizaciones que generan pretensiones justiciables, exigibles. Eso es la esfera del intercambio, la esfera del mercado. Por un lado. Eso es agradable, a mí me gusta mucho lo que hago y lo hago porque me gusta, pero me costaría reconocer, hijo de Adán, al fin de cuentas, que no me gusta más la esfera de la reciprocidad. La esfera del intercambio no exigible, de la amistad, de la complacencia, de la camaradería, de la profesionalidad, entendida como querido colega, querido ministro, querido colega catedrático, porque eso es muy buena vida. Pero claro, hoy en día estamos batallando en las fronteras, porque, insisto, el fisco, el regulador laboral, el regulador de los alquileres, quieren ver hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega otra. Yo tengo la tesis de que, terroristas aparte, quienes sean mis amigos no es asunto del gobierno. Y entonces, como economista que fui, acudo a los juristas para que me ofrezcan indicios, tests, criterios para distinguir las relaciones de complacencia, la esfera de la reciprocidad, de las relaciones amables, voluntarias, pero no exigibles, y la esfera del intercambio, sería profesional, laboral, funcionarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí manifiesta el análisis económico su carácter básico, pero subordinado, porque es el economista quien acude al jurista pidiéndole, por favor, constrúyeme y dibújame bien los hitos, las fronteras, los confines de aquello que es exigible y que está bien, y de aquello que, por no ser exigible, está mucho mejor, es mucho más agradable. Vamos a poner algunos ejemplos. EIF tienen y regentan sendos restaurantes en Lima, Perú. Extraordinarios restaurantes, ya compiten ventajosamente con París, Francia, y desde luego con España. La mejor comida del mundo, de las mejores comidas del mundo. EIF tienen esos restaurantes, pero son buenos amigos. Compiten, pero tampoco tanto. Están en barrios separados. Y no compiten tanto, pero compiten. Pero son buenos amigos. Y dicen, bueno, vamos a cerrar una tarde nuestro restaurante y tú te vienes con tu familia y quizá tu gente y traes vituallas y algunas recetas, y yo haré lo mismo, cerraremos y como buenos amigos organizaremos una gran cena. Bien, queda claro que esa relación no es exigible en derecho, es una relación fecunda porque ellos, en España decimos, intercambian cromos, es decir, están revelándose los secretos del oficio y además se lo están pasando muy bien. Y esto les va tan bien que abren la relación a terceras personas, a terceros restauradores, y organizan algo así como un club, pero no quieren líos ni con la Hacienda, ni con la ley de asociaciones, ni con el fisco. Y los lunes por la tarde ahora seremos 4, 5, 6 restauradores, pero por favor, nadie paga nada y nadie se obliga a venir y nadie se obliga a cocinar ni a limpiar, aunque todos lo hacemos voluntariamente. Y eso va más y va más. Y un día abren un portal en internet
y abren eso a terceros y alguien empieza a preguntar si eso ha dejado de ser una relación entre amigos y ha pasado a ser otra cosa. Y aquí el mercantilista, el laboralista, el fiscalista, quizá den respuestas distintas según los distintos ordenamientos jurídicos, pero ahí entra el jurista, y el jurista retroalimenta a la economía y le dice a la economía: yo te voy a dar seguridad, certeza, y tú vas a poder funcionar mejor, y vas a poder distinguir cuando estás entre amigos y cuando estás organizando una actividad productiva, cuando estás integrando tu comportamiento o los productos de tu comportamiento en el Producto Interior Bruto. Pongamos otro ejemplo. Un amigo mío y yo, que vivimos en el mismo bloque, resolvemos que, como trabajamos en la misma universidad, los lunes, los miércoles y los viernes yo lo llevaré en mi coche, y los martes y los jueves él me llevará en el suyo. El mío es un poco mejor y salgo perdiendo, pero bueno, acordamos eso. Bueno, luego se suma otro y un tercero y un cuarto, y la cosa se complica porque ya es todo el bloque, y acabamos también cayendo en un portal de internet. O ¿quién no ha sido profesor de Derecho y no ha resultado invitado a una universidad y luego ha invitado a otro amigo? I scratch your back, you scratch mine. Y las relaciones se complican, pero siempre necesitamos el criterio del legislador, el criterio de los buenos jueces que nos dicen: hasta aquí podéis llegar, desde aquí entra el inspector de Hacienda, entra el inspector de Trabajo, entran los bomberos para ver si cumplir las regulaciones de los locales abiertos al público, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplos los podría multiplicar por 1000. Un fundador de la economía moderna, ya fallecido, premio Nobel, Paul Samuelson, un libro que yo estudié cuando era joven, imagínense si hace tiempo, decía que si alguien se casa con su cocinera, reduce la renta nacional, es un malefactor, es un malhechor. Y así sucesivamente. Bueno, un presidente de Francia, en Francia el presidente es un emperador temporal, pero lo es, manda de verdad. Yo me acuerdo alguna vez hablando con amigos míos que realizaban un informe para el Ministerio de Educación francés, realizaron un informe, hicieron propuestas y preguntaban al ministro: ¿estas propuestas se van a aplicar? Y dice: sí, si el gobierno las aprueba, sí. ¿Pero quién puede decidir si se aprueban estas propuestas? Bueno, el presidente de la República, claramente. Pero por 5 años. Pues un presidente de la República, Monsieur Sarkozy, quiso analizar realmente si en Francia se vivía mejor que en Alemania. En Francia y Alemania son amigos después de siglo y medio de enfrentamientos. Y Sarkozy, con buen criterio, piensa que en Francia se vive mejor que en Alemania. Yo podría decirles que he vivido en los dos países que pues probablemente sí. Entonces, Sarkozy encargó a 3 grandes economistas, a uno francés, Fitoussi, a un premio Nobel de Economía, Sen, Amartya Sen, y a otro premio Nobel de Economía, Stiglitz ya murió hace mucho tiempo, este fue el que estudié yo. Stiglitz todavía vive. Le encargó un estudio de cómo asignan los ciudadanos los minutos de su día. Ustedes saben que un día tiene 24 horas, pero yo no lo sabía hasta que me puse a mirarlo. Un día tiene 1440 minutos. ¿Y cómo asignaban los franceses y los americanos y los alemanes y los canadienses y los argentinos los minutos de su vida? Yo os voy a decir cómo lo hacían los americanos en 2005. Los americanos adultos, mayores de edad, en 2005, hace 10 años, hace 11 años, dedicaban algo así como 611 minutos de los 1440 a su cuidado, digamos, personal biológico, a comer, lavarse, dormir y así sucesivamente. 227 a trabajo pagado, a la esfera de intercambio. 213 al trabajo no pagado, arreglar la casa. Y 349 al ocio. Vivimos para el ocio o el ocio es para trabajar. Entonces, claro, con el ocio, los 2 premios Nobel y el economista francés tuvieron un problema porque el ocio a veces es productivo, aunque sea una producción no incluida en el Producto Interior Bruto, ¿no? El autoconsumo, la cocción de la comida. Yo me divierto cocinando, pero luego me lo como. Entonces ellos salomónicamente decidieron dividirlo por la mitad. La mitad del ocio es actividad productiva, aunque no sea de mercado, y la otra mitad del ocio es consumo.
Bueno, en cualquier caso, el tema es mucho más complicado. Yo no quiero agobiarles con esto, siendo el último que habla, por favor. No quiero que me odien al salir de aquí. Quiero que la relación siga siendo de complacencia, de benevolencia, no una relación compulsiva y exigible en derecho. Pues llegaron a la conclusión eso, de que las actividades agradables, placenteras, incluso productivas, pero no incluidas en el Producto Interior Bruto, eran la tercera parte del PIB. Y que esto era menor en otros países, eran más trabajadores, más serios, más prusianos, pero en Francia estaba bien. Y el Producto Interior Bruto francés no daba razón de la calidad de vida en Francia. Y yo tengo la certeza, porque ahora he estado unos días en este país, yo tengo la certeza de que este país es muchísimo más feliz de lo que el Producto Interior Bruto dice en el orden de los países por Producto Interior Bruto, porque esa es la gracia, el genio de Latinoamérica, esa afabilidad transparente e infinita, esa calidez que incluso hoy, que hace frío, pues me ha hecho que me quitara aquí el jersey para hablarles a ustedes. Bueno, pero ¿cómo distinguimos? ¿Cómo distinguimos los juristas esas relaciones jurídicamente relevantes y justiciables de aquellas que no lo son? Bueno, primero, claro, la voluntad de las partes. Hablamos de trabajo pagado, no pagado, pero trabajo libre. El trabajo esclavo es no pagado, pero es esclavo. Esto lo dejamos de lado. Entonces, si las partes que entran en relación dejan bien claro que esta no va a generar ningún tipo de pretensión exigible, en principio, pues el derecho difiere a esa decisión de las partes en una sociedad liberal. Por lo tanto, lo primero que hay que ver es qué es lo que las partes han querido, razonablemente querido. Hay casos complicados. Yo recuerdo un caso alemán real. 4 amigos compartían cada día lo que los alemanes llaman un Stammtisch, una mesa reservada en una cervecería. Y una vez al mes compraban un número determinado de la lotería mensual. Un número determinado, el 47165, el 47165. Siempre compraban por turnos el mismo número. Un mes lo compraba uno, al siguiente el segundo, al siguiente el tercero, y al cuarto mes el cuarto, y volvía a empezar. Bueno, no tocaba, pero una vez fatídica. Gracias, acabo enseguida. Una vez fatídica. El número en cuestión tocó, pero el amigo que debía haberlo comprado había olvidado hacerlo. 2 le demandaron, el tercero siguió siendo amigo y los jueces hubieron de resolver. Y el criterio que utilizaron los jueces alemanes, sabio, criterio de juez, de hombre, de mujer prudente, dice, una decisión que genera contingencias que pueden poner en crisis, pueden arruinar la vida social, la existencia social del individuo. Esa, si ha de ser exigible, lo han de decir claramente. Porque si no, la gente no se juega pues, el importe de un billete de lotería si no lo ha pactado. Era una relación de amistad, de complacencia, fallaron, pues mala suerte, pero pueden retirarle la amistad, pero no pueden exigirle en derecho la prestación prometida. Y hay más, la naturaleza de la relación, si es gratuita es más fácil que se presuma de benevolencia y no exigible. El propósito, el significado, por ejemplo, las relaciones que normalmente surgen en el marco de una relación de amistad o de camaradería, pues esas no son exigibles. Yo quedo con un amigo para una excursión, no comparezco, lo dejo tirado. Está mal, pero quizá me retire la amistad, pero normalmente no me pondrá un pleito. El estilo de vida, el modo de vida distinguido como el medio de vida. Claro, los carpinteros, los médicos, los fontaneros no suelen trabajar a la luz del día gratis, pero una noche, que si les llamo porque tengo un problema con el lavabo de mi casa, pues a lo mejor sí. Entonces, hay todo un índice de criterios que los jueces nos dan, y que están en un trabajo que yo publiqué este invierno en the Latin American and Iberian Journal of Law and Economics, en la revista de la LACDE, que yo les recomiendo, salvo este trabajo, que es el peor de los que se han publicado hasta ahora. En los 2 números, el tercero sale en agosto. Es una gran revista de análisis económico del derecho. Entonces, lo que yo quiero mostrar aquí es cómo el economista, que tiene que calcular, por ejemplo, el PIB de su país, necesita al jurista, necesita al juez, necesita al hombre, a las mujeres que establezcan las fronteras siempre cambiantes, pero en definitiva ciertas y previsibles, de qué es exigible en derecho y de qué no es exigible en derecho. Antes de que me exijan cosas, me callo. Muchas gracias.
Mientras tanto, don Jesús Alfaro va a intentar contestar esta pregunta, ¿no es cierto?, que nos cuestiona sobre qué es o para qué es el análisis económico del derecho. Para que se hagan una idea, yo esta mañana en alguna de las reuniones que hemos mantenido decía que si piensan que la economía la inventaron los juristas, tanto la escuela de Salamanca en el siglo XVI como los escoceses en el XVIII eran juristas, porque es lo único que se podía ser en el mundo. Si te gustaba pensar y estudiar, hasta el siglo XVII, XVIII, lo único que se podía ser era jurista o teólogo. No te quedaban muchas más actividades, digamos, de la mente o artista. Pues si piensan eso, y ustedes recuerdan, si leyeron alguna de las obras de Yering hacía análisis económico, avant la lettre, antes de que esa idea se formulara. ¿Y qué quiere decir eso? Que Yering pensaba, cuando veía una regla, porque como él estudiaba el derecho romano, sobre todo, cuando él veía una regla de los romanos que le sonaba un poco raro, tendía a pensar que los romanos eran racionales y que si tenían esa regla sería por alguna buena razón, pero que él era tan torpe que se tenía en un alto concepto de sí mismo, pero que no habían sabido descubrir la razón. Y hay, por ejemplo, una tremebunda sobre por qué el que toma posesión de una herencia se le considera heredero, que es terrible, porque esa regla lo que trataba era de disuadir a los ladrones de herencias, porque si alguien tomaba posesión de una herencia, se convertía en heredero, significaba que aceptaba la herencia y, por tanto, hasta que hubo el beneficio de inventario, todos los acreedores de la herencia saltaban sobre él para reclamarle el pago de las deudas del causante fallecido. Y decía, esa es una regla fantástica para disuadir, apoderarse de una herencia yacente, una herencia que todavía no se ha asignado a una persona concreta. Bueno, pues esa forma de razonar es el análisis económico del derecho. Suponer que la gente es racional y que las reglas se explican, las reglas que rigen, ojo, muy importante, los intercambios entre la gente y los más forofos, también cualquier otra relación humana, son reglas que se explican desde la suposición de que las personas actúan racionalmente. ¿Qué quiere decir que actúan racionalmente? Simplemente que prefieren más de lo bueno a menos de lo bueno y menos de lo malo a más de lo malo. Entonces, si aplicas eso y vas refinando, porque vas estudiando economía y vas refinando las herramientas de análisis de la racionalidad, tienes el análisis económico del derecho. Pero las 4 presentaciones que hemos hecho esta tarde les demuestran a ustedes que no hay una barrera de entrada demasiado alta para acceder al análisis económico de las normas. Ni la de ninguno de los 4 hemos tenido que aprender a hacer derivadas o integrales para poder aplicar económicamente las normas. Y les aseguro que el background de formación jurídica que tenemos suple de sobra a esas carencias que tenemos los juristas y que no tienen los economistas. El próximo año vamos a hacer otro seminario, así que si quedan dudas se puede volver a replantear la misma pregunta, ¿no? Hay una pregunta también para el profesor Jesús Alfaro. ¿Es un costo necesario de soportar el perjuicio que deben sufrir una cantidad determinada de consumidores producto de publicidad engañosa para lograr la educación del resto de la población? En tal caso, ¿cuál es el rol de la justicia desde la perspectiva del análisis económico del derecho? Aquí esta pregunta es engañosa. Esta pregunta es engañosa porque
lo que me está diciendo, está pretendiendo que aquí nos enfrentamos a un dilema, como el del trolebús, que es que para aumentar el nivel de información en el mercado, que beneficia a todos, tenemos que aceptar el sacrificio de aquellos consumidores que efectivamente se pudieron ver engañados por esa publicidad. Luego, alguien que no piense en las consecuencias, sino que piense solo ex ante, dice, no, si hay un solo consumidor que puede ser engañado, prohibamos la publicidad engañosa. Y esto me da oportunidad para explicar, añadir una cosita a lo que nos ha contado Bullard sobre Pareto. Hagamos una cosa. Imaginemos que todos, antes de que se produzca la publicidad esa, que engaña a unos poquitos, pero que proporciona información a otros, y que en el saldo, el daño que sufren los que se engañan y el beneficio que obtienen los que obtienen información es claramente favorable a los segundos, es decir, esa publicidad genera un aumento de la información disponible para los consumidores. Pongámonos que si ese es el saldo, nos reunimos todos, los consumidores, y decimos, oiga, ¿qué hacemos con esta publicidad? ¿Qué decisión adoptaríamos todos de común acuerdo? El que va a ser engañado o cree que puede ser engañado levantaría la mano y dice, no, porque yo voy a soportar los costes y vosotros los beneficios. Pero entonces los que obtendríamos los beneficios le diríamos, tranquilo, una vez que obtengamos los beneficios, nosotros te compensamos. Y si todavía hay saldo, porque hemos dicho que todavía hay saldo positivo, dejemos esa publicidad porque la tarta será más grande para todos. Y como podemos compensarte, bueno, pues eso es lo que se llama el criterio Kaldor-Hicks, el que corrigió a Pareto. Porque Pareto es muy exigente, porque tiene que haber alguien mejor y nadie que esté peor. Entonces eso provoca que haya pocos cambios. Pero si los que ganan pueden compensar a los perdedores y los compensan efectivamente, o es razonable pensar que les van a compensar, entonces podemos preferir reglas que mejoren la situación de algunos, aunque empeoren las de otros, si la ganancia de los que mejoran cubre con creces la de los que empeoran, y hay razones para pensar que compensarán a otros. ¿Por qué sabemos que en un caso como el de la publicidad engañosa acabarán compensados los perdedores? Porque la publicidad engañosa no es el acto de la creación del mundo o de la entrega de los lápices de labios y maquinillas de afeitar. Es una cosa que se produce una y otra y otra y otra y otra y otra vez. De manera que yo no estaré siempre entre los perdedores. Yo unas veces estaré entre los ganadores y otras entre los perdedores. Luego, si a mí me preguntan, como yo no sé si voy a estar más o menos, diré, oye, como regla, si esta publicidad produce un beneficio mayor que el daño, permítase. Y solo si produce más daño que beneficio, prohíbase. Ojo, fíjense qué exigente he sido. Va a haber muchas vueltas a la ruleta. Y a mí no me va a tocar siempre ser de los que resulta engañado por la publicidad. Solo algunas veces lo seré, ¿vale? Entonces ahí eso nos permite predecir que se compensarán. No porque los que se han beneficiado le entreguen materialmente una indemnización a los que se han perjudicado, sino porque unas veces estoy en el lado de los ganadores y otras veces estoy en el lado de los perdedores. Lamentablemente un problema en nuestro sistema de calefacción nos va a obligar a terminar. Al comienzo de este seminario nos dio muchísimo calor y parecía baño turco. Ahora está comenzando a hacer ya un ratito a dar aire muy helado. Eso podría significar que más de alguno de ustedes se enfermara y estuviéramos a puertas de enfrentar algún juicio por indemnización de perjuicio. Entonces hay una última pregunta que va a quedar pendiente. Yo le ruego al colega o la colega que lo haya formulado que se acerque a alguno de los profesores, ¿no es cierto?, y se la formule privadamente.
Termino entonces este ciclo, ¿no es cierto?, de charlas que han constituido este interesantísimo seminario, reiterándole a los expositores y a todos los profesores que han constituido el grupo que nos ha visitado nuestros agradecimientos por que nos han venido a renovar en una cosa tan importante, desde una reunión que tuvimos el Pleno de Ministros de la Corte Suprema con algunos de ellos, los hispanoparlantes, en la mañana, luego en la Dirección de Estudios y ahora este seminario. Y a todas y todos ustedes nuestros agradecimientos por su muy apreciada presencia. Muchas gracias.